Vale, muchachos, bueno, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Villarroel, más adelante estaremos con Pablo Castillo. Y bueno, quería darles la bienvenida a este video que tiene como nombre Enfoques del mercado laboral dentro del mundo de la compensación y la remuneración, ¿sí? Como parte de nuestra exposición para la materia que tiene dicho nombre, compensación y remuneración, ¿sí? Entonces, empezamos nuestra exposición hablando un poco de qué son los enfoques al mercado laboral, ¿no? Y para esto siempre me gusta dar una pequeña introducción, una pequeña descripción general del concepto y podemos empezar hablando de que, bueno, los enfoques al mercado son las formas de analizar y comparar los salarios y beneficios que ofrecen las organizaciones a sus empleados con el fin de atraer, retener y motivar al talento humano. Entonces vamos a quedarnos con algo bastante importante aquí, que es el hecho de que se trata de una forma de comparación, ¿sí? Al final, los objetivos del enfoque del mercado son establecer una política de compensación acorde con la estrategia organizacional, determinar el valor relativo de cada puesto, definir una estructura salarial competitiva y equitativa y alinear los intereses de los empleados con los de la organización. Entonces, si entendemos que la idea del enfoque del mercado es mejorar las condiciones tanto para el empleador a nivel de manejo de presupuesto y para el empleado a nivel de, bueno, de contar con mejores beneficios o con un mejor paquete salarial, podemos entender un poco de qué va esta dinámica, ¿no? De qué va esta mirada hacia el mercado para poder determinar cuál es lo más conveniente para nosotros como organización, ¿sí? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, entre los principales beneficios tenemos un aumento en la productividad. En ese sentido, pues se potencia el rendimiento del equipo, de los trabajadores, de los colaboradores al estar mejor remunerados. Hay un aumento en la motivación laboral y bueno, esto debería estar de la mano o ligado a mejores resultados, ¿no? También tenemos la adaptabilidad. En este sentido nos aporta cierta flexibilidad, ¿no? A los movimientos, a la manera en la que se comporta el mercado laboral, ¿sí? Tanto externo como interno, porque también debemos aclarar que hay un enfoque al mercado interno, ¿no? Pero lo vamos a ver quizás un poco más adelante. También nos ayuda a reducir la rotación de personal, ya dado que esta se ve más reducida debido a una mayor satisfacción con el paquete de compensación, lo que hablamos anteriormente, una mayor motivación, mejores resultados, una mayor retención del personal. Y luego finalmente tenemos la competitividad, que se refiere a los paquetes salariales y beneficios de otras empresas. Todo va muy ligado a la parte de cómo podemos retener el talento y en este sentido, conforme nosotros como marca empleador tengamos un efecto o una perspectiva más clara de cómo pagan nuestros competidores, nosotros podemos ofrecer paquetes quizás más competitivos, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones de este tipo de enfoque para el diseño de paquetes de compensación y remuneración? Bueno, principalmente los criterios, que es la definición de objetivos claros al comprar puestos y obtener información clave. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo mismo un gerente de operaciones en Polar que un gerente de operaciones en PDVSA. Tienen las mismas tareas, tienen las mismas capacidades adquisitivas, trabajan en los mismos estados. Ok, entonces hay que definir esos criterios que nos permiten realizar una comparación un poco más realista. Ok. Luego tenemos la actualización, mantenerse al tanto de las nuevas tendencias y constante investigación. Esto va un poco de saber qué está haciendo el mercado en el presente, no nos basta con saber cómo estaba pagando empresas similares del año pasado, tenemos que estar metidos en el ahora, ¿sí? La rentabilidad, porque es necesario tener un pulmón financiero, sí, es necesario tener el dinero para poder pagar, es necesario tener el capital para poder invertir en nuestros trabajadores a nivel de remuneración, de paquete de beneficios, si vamos a pagar una política o una póliza de HCM, ¿sí? Cómo lo manejamos, cómo lo financiamos, ¿no? La rentabilidad habla un poco de la parte más matemática, más financiera. Luego está la dificultad para la comparación de puestos específicos o únicos de una organización, como yo comparo un analista de reclutamiento con un analista de desarrollo. Son lo mismo, hacen lo mismo, tienen el mayor valor, merecen ser pagados iguales, tienen la misma experiencia, ¿sí? También está la variabilidad de los salarios en una economía tan volátil como la venezolana, que es que, bueno, tenemos variables que se nos escapan un poco de las manos a nosotros como organización y como empleados, pues estamos todos sometidos a la incertidumbre de la economía en nuestro país o en nuestra región, porque quizás no sea un problema exclusivo del venezolano. Y bueno, los factores no monetarios como la motivación de los empleados y variables sociodemográficas, ¿sí? Es lo mismo pagarle 10 bolívares a un venezolano que está en una zona quizás menos protegida socioeconómicamente
que a un venezolano de clase alta. Es lo mismo, ese dinero rinde lo mismo, mantenemos un nivel de vida equitativo en ambas personas, los beneficiamos a ambos o realmente estamos perjudicando a alguno de los dos. ¿No? Ese tipo de preguntas que debemos hacernos para mantener una política un poco más justa. ¿No? Tenemos ahora los tipos de enfoques de mercado, ¿sí? Tenemos tres tipos principales. Sería el mercado externo, el mercado interno y el mercado mixto. ¿Okay? Empecemos hablando de las características del mercado externo. Este compara los salarios y beneficios propios con los de otras organizaciones. Es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en un enfoque de mercado. ¿Sí? Esto implica un mayor costo en horas laborales o en contratación de servicios porque realizar estudios salariales o realizar estudios de compensación a nivel del mercado externo usualmente resulta en la contratación de consultoras, ¿sí? O en la contratación de personal solo dedicado a esto y bueno, es un trabajo bastante arduo que requiere muchas horas hombre y por ello pues implica también un gasto importante. Para recolectar esta información se utilizan encuestas o estudios de mercado propios o de terceros. Eh, También porque los terceros, bueno, empresas que se dedican específicamente a esto, ¿no? Empresas usualmente de economía o financieras, que bueno, a cambio de brindarle información a los participantes de los estudios, pues también ofrecen servicios específicos de estudio de mercado, ¿no? Como, bueno, cuéntame cómo se comporta la competencia en tal producto. Sí, estas empresas suelen realizar varios tipos de análisis. Luego tenemos el enfoque de mercado interno, que compara salarios y beneficios entre diferentes posiciones de la misma organización, ¿sí? Un poco lo que conversamos hace unos minutos, de cómo mi salario como analista se compara con el del gerente, cómo el del gerente se compara con el del gerente de primera línea, ¿sí? Y cómo se comparan con los coordinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de enfoques de mercado interno implica menores gastos porque la información la tenemos de primera mano nosotros como empleadores. eh, y bueno, suele ser un análisis realizado por el equipo de compensación. Sin embargo, esto tiene sus implicaciones. Una de las desventajas de hacer un análisis o tener un enfoque en mercado interno plenamente, pues nos reduce las posibilidades de competir contra otras empresas. Sin embargo, nos brinda una mayor equidad a nivel interno. Y bueno, la orientación más popular en los tiempos actuales para poder generar paquetes de compensación o remuneración es bueno, tener un enfoque de mercado mixto que se trata de la combinación de ambos métodos con el fin de crear un panorama más amplio del mercado laboral y se busca equilibrio entre equidad salarial y la competitividad con otras empresas. ¿Vale? Entonces tomamos ambos factores, tomamos la información del mercado externo y de cómo estamos pagando a distintas posiciones en nuestra organización para generar un paquete que sea tanto competitivo como equitativo. En cuanto a los métodos de aplicación de enfoques del mercado, bueno, tenemos el primer método que es método de alineamiento, que consiste en ajustar los salarios y beneficios de la organización al nivel medio del mercado, siguiendo la política de pagar lo justo. Ni más ni menos. Un pago que, por ejemplo, si sabemos que el mercado está pagando entre 10 bolívares y 50 bolívares, pues nosotros apuntamos a pagar alrededor de 30, 35, 40 para mantenernos en niveles medios, ¿sí? Luego tenemos el método de liderazgo que va un poco más orientado a una competitividad más agresiva, donde se propone superar los salarios y beneficios del mercado siguiendo la política de pagar más que los demás. Esto es sencillo, empresas que tienen pues un poco más de capital y quieren tener el mejor personal o quieren tener el personal que esté mejor valorado en el mercado, pues ofrecen paquetes salariales mucho más atractivos para poder garantizar pues la retención y el reclutamiento de talento de mayor nivel. Y luego tenemos el método de rezago, que va un poco más orientado hacia las prioridades financieras de la organización y se basa en pagar salarios y beneficios inferiores a los del mercado, ¿sí? En este sentido, pues se sigue la política de pagar lo menos posible. Si tenemos un rango entre 20 y 50 bolívares, tratamos de pagar 20, 25, 30 hacia el límite inferior, un poco para tener la posibilidad de pagar a nuestros empleados sin necesariamente tener que bancarnos tanto en el proceso de diseño de compensación, ¿sí? Ahora tenemos factores que influyen en los enfoques del mercado, ¿sí? Bueno, primeramente el puesto, el nivel de responsabilidad, la complejidad, el riesgo y la autonomía de cada trabajador interno. Luego tenemos la persona, hablamos de su nivel de formación, experiencia, competencias y desempeño. Luego tenemos la organización, el tamaño, sector, cultura, estrategia y por supuesto el capital. El mercado,
oferta y demanda de talento, nivel de competencia, coyuntura económica, ¿sí? Y el presupuesto, que es simplemente la capacidad que tenemos para poder cubrir el plan de compensación resultante. Estos son los factores principales que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar un plan de compensación con un enfoque al mercado. Ahora volvemos un poco el tema de las tendencias del mercado, ¿no? Siempre estamos hablando un poco de tendencias en el mundo laboral, de hacia dónde apuntan las nuevas empresas. Y me gustaría rescatar algunos tips o algunos pequeños choncitos de información que pueda encontrar en mi investigación sobre las tendencias de mercado en gestión de talento, ¿ok? Hice un pequeño mapa de palabras para tener en cuenta pues, algunas palabras clave. Empezamos por el tema de la reinvención de las organizaciones que le permita seguir nuevos objetivos. ¿Sí? Hay que buscar nuevas maneras de ver las cosas. Eh, la formación continua y actualizada respecto a las nuevas estrategias en el mundo laboral. El bienestar de los trabajadores, no solo en el área laboral, sino también en el área personal o familiar. Cómo estimulamos desde el subsistema de compensación y remuneración a nuestros trabajadores para que se sientan plenos a nivel familiar y personal, ¿no? La diversidad e inclusión en cada departamento, estos son temas un poco más liberales, ¿ok? Cómo incluimos un equipo más variado, más, valga la redundancia, inclusivo, para tener una mayor cantidad de criterios y que la información que surja de las mesas de trabajo sea un poco más nutrida. Las capacidades de liderazgo, capaz de adaptarse a las necesidades del momento, entendiendo que hay varios tipos de liderazgo y que quizás nuestra cultura organizacional nos empuje a tener un tipo de liderazgo que no sea el más adecuado para la gestión de nuestro talento, y la experiencia, ¿no?, del empleado en el desarrollo de sus funciones. Esto como palabras claves que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer investigaciones en el mercado externo, ¿no? Y también pensando en lo que podemos incentivar de cara a nuestro cliente interno. ¿Qué debemos desarrollar? ¿En qué habilidades debemos pensar para mejorar el proceso de diseño de paquetes de compensación y remuneración? Luego también tenemos esta lámina que quise ser muy particular, habla de las tendencias del mercado en gestión de talento posterior a la pandemia, ¿sí? Entendiendo que la pandemia fue un periodo de cambio donde todavía estamos generando respuestas respecto a lo que vivimos y que ha generado pues nuevas perspectivas de acuerdo al desarrollo organizacional. ¿Sí? Entonces tenemos algunos bullet points por aquí. Tenemos transformación de las organizaciones que le permita seguir nuevos objetivos. Esto va un poco de la mano con la adaptabilidad. El compromiso y retención del equipo de trabajo como parte fundamental para garantizar que el trabajo se dé de manera efectiva y que la productividad siempre se mantenga elevada. La salud, ¿sí? Enfoque en la ergonomía y condiciones laborales. La equidad, que es brindar herramientas para cada uno de los trabajadores, de la misma manera, para los que trabajan de manera presencial, los que trabajan desde casa, los que quizás tienen algún tipo de discapacidad, presentarles el software adecuado para que puedan desarrollar sus funciones. Nuevamente el liderazgo parece como una de las tendencias, ¿sí?, capaz de adaptarse a las necesidades del momento, y la experiencia del empleado en el desarrollo de sus funciones alrededor del cambio en la modalidad de trabajo. ¿Sí? Estas son simplemente una serie de comentarios que quisimos hacer para tener en cuenta algunos factores de cara a realizar estudios o análisis del mercado externo posteriores a la pandemia y bueno, siguiendo las tendencias del mundo actual. Hola, bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la competitividad externa. Esto dentro del enfoque de mercado tiene que ver con que en mi organización mis compensaciones estén igual o superiores a las que está pagando mis pares o mis empresas similares del entorno. Eh, Esto es muy importante porque obviamente si estoy por debajo de esa media de lo que está pagando el mercado, va a ser muy difícil retener y atraer talento a mi organización. Entonces es recomendable que todas las organizaciones tengan este tema bien resuelto para poder bueno, tener búsquedas efectivas y atraer talento. Para llegar a la competitividad externa, el autor Chavinato propone, o dice más bien, que previamente una organización que quiera tener esa competitividad debe de hacer unos pasos previos y lograr algo que él llama la coherencia interna, que bueno, es como que la base, el piso donde se va a hacer este trabajo para llegar como punto final a la competitividad. Esta coherencia interna hace referencia a una jerarquía
que debe existir dentro de los cargos de mi organización y cada una tener un valor, o sea, cada cargo tener un valor y un salario diferenciado o jerarquizado. Para llegar a eso se requiere realizar una evaluación de puestos. La evaluación de puestos son técnicas para comparar puestos y lograr una estructura lógica como base para remunerar el precio de cada puesto. Es decir, dentro de un banco tenemos al cajero, tenemos a atención al cliente y tenemos al gerente. Esos tres cargos llevan una remuneración diferente y unas tareas diferentes. Lo que no puede ocurrir es que el cajero esté con un sueldo, un salario, una compensación por encima de lo que pueda tener un gerente, porque se supone que debería de tener tareas diferentes y una jerarquía allí. Entonces, una vez que yo tengo al gerente, atención al cliente, tengo al cajero definido, con sus salarios definidos, con su escala, puedo decir que tengo una coherencia interna. Entonces, luego que ya yo hice la evaluación, llego a la coherencia interna y allí sí ya puedo comparar lo que tengo con respecto a los demás. Una vez hecho esto, es importante señalar el tema del equilibrio externo, que son mis salarios en relación comparativa con un similar. ¿Okay? Eso sería lo que me arrojaría el equilibrio, si mis salarios están, digamos, alineados con lo que el mercado está pagando. Para yo saber eso, voy a aplicar, o el autor indica que es posible aplicar lo que sería la encuesta salarial. Esta es una herramienta que permita a la organización conocer bueno, cómo vienen las compensaciones de otras empresas. Esto se lo aplican a sus empleados con respecto a sus empresas anteriores. Y bueno, igual la metodología a aplicar es de acuerdo a cada una y hay un conjunto de pasos que Chevinato dice que hay que seguir para llegar a tener la encuesta y sobre todo los datos para ubicar mis compensaciones como organización con respecto a las demás. Entonces, bueno, una vez hechos estos pasos, ya tengo mi jerarquía, tengo una idea de qué es lo que está pagando el mercado y sobre eso yo puedo establecer mis compensaciones de una manera más competitiva. Se supone que si yo atraigo talento es porque tengo un salario igual o superior al mercado. Caso contrario, va a ser muy difícil para mi organización poder retener talento y atraer talento. Es importante también señalar lo que yo pongo en las láminas, que tiene que ver con el tema diferenciador, ¿no? Que más allá de lo que dice Chevinato, que son estos puntos, yo creo, o la interpretación que yo le doy a eso, es que una organización que tenga este tema resuelto de la coherencia interna y tal, y el equilibrio externo, siempre lo va a tener o va a ser competitiva en la medida en que pueda diferenciarse, en la medida en que pueda hacer algo que nadie está haciendo. O sea, lo del tema de lo que hablábamos aquí en la clase del salario emocional y todo ese tipo de cosas que son compensaciones adicionales, si no se pueden permitir cosas en dinero, pueden ser horarios flexibles, etcétera. Es un elemento diferenciador que permite mayor competitividad y bueno, hacer simplemente pagar más para las empresas que se lo pueden permitir. Eso también muy aplicado a otros sectores, ¿no? En la economía también hay cosas diferenciadores, hacer algo que nadie más está haciendo, o vender más barato que los demás, o hacer un mecanismo innovador en tu producto o servicio, es lo que te va a impulsar. Entonces yo diría que dentro del mundo organizacional, o pagar más o hacer algo que nadie está haciendo, como el tema del salario emocional, no digo nadie entre comillas, ¿no? O sea, digo que se puede configurar un paquete de compensaciones si no tengo plata para pagar dinero, si hacer horarios flexibles o diseñar algo original, diferente.
ante el mercado que me permita competir, eh, bueno, de acuerdo a mis circunstancias. Entonces, esto lo digo como para finalizar de que para lograr una competitividad externa, al final tener cubiertas el tema de diferenciarte como organización, ofrecer igual o superior en cuanto a salario, a dinero, pero si no puedes con dinero, que también se puede hacer con otras variables dentro de la compensación que bueno, ubican a lo que ofrezco en una posición que muchos y muchas personas les gustaría pertenecer, ¿no? Lo que no se puede hacer nunca es quedarse por debajo y no buscar estas fórmulas. Entonces, bueno, de eso se trata la competitividad externa. Y bueno, le dejo las láminas